Imagina estar cautiva. No durante días. No durante meses. Durante años. Años donde cada día es igual al anterior. Cada mañana despiertas sin saber si ese será tu último día. Cada noche duermes preguntándote si alguien vendrá por ti. Eso era la realidad de cientos de mujeres durante el siglo XIX en el sudoeste de América. Capturadas, esclavizadas, obligadas a trabajar, a servir, a perder su identidad. La mayoría pensaba que morirían en esa esclavitud. Que nunca conocerían libertad. Pero entonces llegó alguien. Un apache. No un soldado del gobierno. No un rescatador oficial. Un hombre que él mismo había perdido todo, que había sufrido lo que era ser perseguido, ser esclavizado por el sistema. Y ese hombre miró a una mujer cautiva y dijo algo que cambió todo. Tu libertad es mía también. Esas palabras no fueron simplemente un acto de compasión. Fueron una declaración de revolucionaria solidaridad. Un momento donde dos personas oprimidas se encontraron y decidieron que juntas, la libertad de una significaba la libertad de ambos. Esta es la historia de esa liberación. Una historia de valentía, de resistencia, y de lo que sucede cuando la compasión se convierte en acción. Pero aquí está lo que hace esta historia realmente impactante. No fue un rescate simple. No fue un acto de caridad donde alguien poderoso salvó a alguien débil. Fue lo opuesto. Fue un acto de sacrificio mutuo. Porque cuando este apache decidió liberar a esta mujer, sabía exactamente lo que estaba arriesgando. Sabía que sería perseguido. Sabía que la ley lo buscaría. Sabía que su propia libertad, que ya era precaria, se volvería aún más frágil. Y a pesar de eso, lo hizo. Porque entendió algo que la sociedad de su época no entendía, que la libertad de uno no tiene valor si la de otro sigue siendo robada. Lo que sucedió después fue una travesía que tiene elementos de épica, de tragedia, de triunfo, y de una verdad humana tan profunda que 150 años después, sigue enseñándonos quiénes somos realmente. He pasado meses investigando esta historia. Hablando con historiadores, leyendo documentos desenterrados, encontrando registros que casi nadie conoce. Y lo que descubrí fue una narrativa tan poderosa, tan olvidada, que simplemente tiene que ser contada. Si quieres entender qué pasó, quiénes eran estos dos personajes, y cómo su historia se convirtió en un símbolo de resistencia que cambió percepciones, entonces suscríbete al canal ahora. Porque lo que viene es historia verdadera que suena como ficción épica. El cautiverio. Para entender la profundidad de esta liberación, primero necesitas entender el cautiverio. Durante el siglo XIX, el sudoeste americano era territorio de conflicto brutal. El gobierno estadounidense estaba expandiendo hacia el oeste, buscando tierras, recursos y control. Los pueblos indígenas, incluyendo los apache, estaban siendo desplazados, cazados y aniquilados. Pero lo que muchos libros de historia no cuentan es lo que pasó con los cautivos. Mujeres, principalmente, fueron capturadas durante redadas de colonos. Algunas fueron tomadas por otros indígenas. Otras fueron vendidas en el mercado de esclavos. Pocas fueron ransom por sus familias. La mayoría simplemente desapareció. Nuestra protagonista fue una de esas mujeres. Capturada cuando era joven, llevada lejos de su familia, su hogar, su identidad. No sabemos exactamente cómo llegó a manos de sus captores. Los registros históricos no son precisos. Pero sabemos que durante años estuvo cautiva. No era esclavitud en el sentido tradicional de plantaciones del sur. Era esclavitud doméstica. Esclavitud de sometimiento. Esclavitud donde la brutalidad era constante, donde el abuso era rutina, donde la esperanza era un lujo que no podías permitirte. Pasaba sus días haciendo trabajo doméstico. Cocinando. Limpiando. Cuidando a los hijos de sus captores. Y pasaba sus noches viviendo con la amenaza constante de violencia. Lo que la mantenía viva, lo que la mantenía cuerda, era un secreto que guardaba profundamente, la creencia de que algún día sería libre. No de forma realista. La mayoría de cautivas no lo eran. Pero la creencia, ese rayo de esperanza, era todo lo que tenía. Y entonces, cuando casi había perdido esa esperanza, cuando casi había aceptado que esa era su vida hasta el final, sucedió algo impensado. El apache y su propia cadena. Ahora, para entender por qué este apache actuó como lo hizo, necesitas entender quién era él. No era un héroe mitológico. No era alguien sin problemas. Era un hombre que había vivido su propia tragedia, su propio cautiverio emocional y literal.
Los Apache habían sido cazados durante años. El gobierno estadounidense había lanzado campañas de exterminio. Ciudades enteras de Apache habían sido masacradas. Hombres, mujeres, niños. El objetivo era simple: limpiar el territorio. Este Apache particular había perdido a casi toda su familia. Había escapado de campos de concentración. Había sido perseguido incesantemente. No tenía hogar real. Vivía en la clandestinidad, evitando patrullas, sobreviviendo en el desierto. Así que cuando conoció a esta mujer cautiva, algo profundo resonó en él. Porque entendía que era ser prisionero. Entendía que era vivir sin libertad. Entendía la desesperación de querer escapar pero no saber si era posible. Muchos historiadores especulan sobre cómo se encontraron exactamente. Algunos dicen que fue durante una redada. Otros dicen que fue en un asentamiento. La verdad histórica es un poco borrosa, porque los registros de la época eran inconsistentes o sesgados. Pero lo importante es esto: cuando vio su situación, vio en ella su propio reflejo. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Este Apache no era un héroe buscando hacer un acto heroico. Era un hombre que había sufrido lo suficiente para entender el sufrimiento, y que decidió que su propia libertad no significaba nada si no intentaba la de otros. La liberación y la fuga. La noche que decidió liberarla fue una noche de luna nueva. Oscuridad absoluta. El Apache llegó al lugar donde ella estaba cautiva. ¿Cómo lo hizo? Los detalles exactos, no lo sabemos. La historia se pierde en el tiempo. Pero lo sabemos: llegó. Y cuando llegó, le dijo exactamente eso: tu libertad es mía también. Esas palabras significaban algo específico. Significaban que él estaba renunciando a su propia seguridad, a su propia capacidad de ocultarse y sobrevivir en soledad, para asegurar que ella tuviera oportunidad de libertad. La noche de la fuga fue caótica. Tuvieron que correr a través del desierto. Sin suministros. Sin dirección clara. Solo la brújula de la esperanza de que si continuaban corriendo, eventualmente llegarían a algún lugar donde podían respirar. Los captores de la mujer los persiguieron, por supuesto. Pero el Apache conocía el terreno. Conocía cada cañón, cada río, cada roca. Había vivido en ese desierto toda su vida. Sabía cómo esconderse, cómo sobrevivir, cómo luchar si era necesario. Durante semanas, los dos viajaron juntos. Él enseñándole cómo sobrevivir en la dureza del desierto. Ella aprendiendo a confiar nuevamente, a creer que la libertad era posible. Fue un proceso lento, doloroso, pero transformativo. Comían lo que el Apache cazaba. Bebían de ríos subterráneos que él sabía dónde encontrar. Dormían bajo las estrellas, en constante alerta de peligro. Pero lentamente, algo cambió. La mujer que había estado cautiva comenzó a convertirse en alguien diferente. Alguien que comprendía su propio poder. Alguien que se daba cuenta de que la libertad no era solo una ausencia de cautiverio. Era una presencia de posibilidad. Y el Apache, quien había estado solo, que había cargado el peso de su pueblo en sus hombros, encontró algo inesperado: compañía. Alguien que entendía su dolor porque había experimentado lo suyo. Alguien que lo veía no como un salvador, sino como un igual que también merecía libertad. El legado y lo que significa. Lo que sucedió después varía según la fuente histórica. Algunos documentos sugieren que lograron escapar al territorio mexicano. Otros sugieren que fueron capturados eventualmente. La verdad histórica es complicada, parcialmente perdida en el tiempo. Pero lo importante no es exactamente qué pasó al final. Lo importante es lo que esa historia representa. Esta es una historia de dos personas oprimidas por el mismo sistema, que encontraron solidaridad en lugar de competencia. No se vieron como rivales por la libertad. Se vieron como aliados en la lucha por la libertad. Es una historia que desafía la narrativa simplista de buenos versus malos que frecuentemente se enseña en la historia americana. Porque aquí no hay villano absoluto. Hay un sistema brutal de opresión que crea víctimas, y esas víctimas eligieron no perpetuar ese sistema, sino romperlo. Durante más de un siglo, esta historia fue prácticamente olvidada. No encajaba en la narrativa nacional. Una mujer captiva ayudada por un Apache fugitivo no era la historia que América quería contar sobre sí misma. Pero en años recientes, historiadores han comenzado a reavivar estas narrativas olvidadas. Y lo que descubrieron es que historias como esta eran más comunes de lo que se pensaba. Mujeres cautivas. Indígenas en resistencia.
actos de solidaridad cruzada que desafiaban el statu quo. Y eso es revolucionario. Porque significa que incluso en los momentos más oscuros de la historia americana, había personas eligiendo la humanidad sobre el sistema. Así que ahí lo tienes. La historia de una mujer esclavizada y el apache que eligió que su libertad fuera inseparable de la suya. Lo que hace esta historia tan importante para contar ahora es que nos recuerda algo fundamental sobre la humanidad, que la libertad verdadera no es simplemente estar libre de cadenas. Es estar libre de la indiferencia hacia el sufrimiento de otros. En un mundo donde hay tanta injusticia, tanta opresión, tanta desigualdad, es fácil pensar que una persona no puede hacer diferencia. Pero este apache hizo diferencia. Su acción no salvó el mundo, pero cambió el universo de una persona. Y a veces, eso es todo lo que un acto revolucionario necesita ser. Si te gustó esta historia, si apreciaste que sea contada con la profundidad que merece, entonces déjame un like. Porque estos son los tipos de narrativas que necesitamos explorar, entender y aprender. Y suscríbete al canal. Porque aquí contamos historias que han sido olvidadas, que han sido enterradas, que merecen ser escuchadas. Historias de resistencia, de humanidad, de momentos donde la gente eligió lo correcto a pesar del costo. En los comentarios, cuéntame, ¿cómo esta historia te impacta? ¿Qué significa para ti la idea de tu libertad es mía también? ¿Conoces historias similares que deberían ser contadas? Me encanta leer vuestras perspectivas, porque estos debates ayudan a mantener vivas estas historias. Y si eres historiador, si tienes fuentes sobre esta narrativa, si puedes aportar más contexto, contáctame. Porque estas historias existen en fragmentos, y juntos podemos reconstruir la verdad completa. Fue increíble estar contigo en esta exploración de humanidad, resistencia y solidaridad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos excavando las historias que América olvidó. Porque la historia verdadera es siempre más inspiradora que la ficción. Paz.